Hola hermano, hola hermana, ¿cómo estás? Bienvenido a De Perfección y Santidad, bienvenido a Quiero Ser Santo. Estamos iniciando otro capítulo de esta batalla, de esta guerra, de este combate espiritual de camino a la santidad. Quiero ser santo, quiero ser santo, quiero que seas santo, quiero que seas santa. Hoy vamos a hablar de la loca de la casa. ¿Quién es la loca de la casa? Santa Teresita de Lisieux decía que, bueno, hablaba de la loca de la casa, ¿no? Esta cabecita que muchas veces nos juega una mala pasada y junto con esta cabecita vienen todos esos pensamientos pecaminosos, orgullosos, pensamientos que terminan poniéndose en el papel de juez y muchas veces juzgan a los demás por lo aparente, por lo que uno ve. Entonces sabemos que en el momento de la confesión pedimos también perdón por aquellos pecados de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión, ¿no? Por mi culpa, por mi culpa. Bueno, esos pensamientos que van más allá de algo que me vino como un pensamiento y no puedo dominar, sino que es cuando ya yo consiento con ese pensamiento que me viene, con esas ideas que me vienen, y hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Te decía la loca de la casa, ¿no? ¿Qué hacer con la loca de la casa? Mira, San Pablo decía que, y esto nos puede ayudar, lo puedes encontrar en el capítulo 2 de Romanos, decía, ¿por qué condenás a los demás si en definitiva haces lo mismo o terminás haciendo lo mismo que condenás? O sea, ¿cuál es el sentido de condenar al otro, enjuiciarlo, blasfemarlo muchas veces, condenarlo, si después terminas haciendo lo mismo, ¿no? Si nosotros vivimos condenando y despreciando a otros, estaremos siempre en el peligro constante de caer en esas mismas faltas que condenamos y que muchas veces publicamos. ¿Por qué? Porque muchas veces hasta lo estamos desparramando con otras personas, ¿no? Cuenta Casiano, y esto quiero que lo escuches, que un monje se dedicó en su cabecita, en su cerebro, en su pensamiento, a juzgar durísimamente a los otros, a los otros semejantes a él, a las demás personas, ¿no? Y lo juzgaba tan duramente que el Señor permitió que le llegaran tentaciones casi enloquecedoras, y este monje, al ya no saber qué hacer, fue a consultar a su superior, a su padre abad, y este le dijo: esto que te está pasando es la consecuencia de haber dedicado tiempo a condenar a los demás en el tribunal de tu cabecita, en el tribunal de tu cerebro, ¿no? De tu pensamiento. No condene a nadie y verá que se apagan los incendios de sus pasiones. Así lo hizo y descansó de todas estas terribles ataques. Por eso, otra de las cuestiones, el estar ocupados. Estar ocupados, qué importante muchas veces es. O sea, el tener momentos de esparcimiento es necesario también para el oxígeno del alma, con oración, estar en la presencia del Señor. O sea, el esparcimiento es necesario. Pero también es muy necesario estar siempre tan ocupados que podamos responder lo que aquel discípulo dijo a su santo director espiritual. O sea, ¿qué le dijo? Este director espiritual le había aconsejado, le había dicho que era muy importante
para evitar las tentaciones impuras, que esté ocupado, que se mantenga ocupado, que se mantenga dedicado a aquellas ocupaciones que pudieran llenar su agenda, llenar su tiempo. Y después este director espiritual, que era un sacerdote, le preguntó qué había pasado con las tentaciones. Esta persona dijo, ¿y con qué tiempo? No tuve tentaciones, imposible, ¿en qué tiempo? ¿En qué momento? Importante eso, la persona que está ocupada, que se mantiene ocupada, es menos propensa a caer en esas tentaciones porque su cabecita está ocupada. Hay otro maestro que decía, más daño le puede hacer a un alma el estar sin hacer nada que el recibir tentaciones del demonio. ¿Escuchaste? Más daño le puede hacer a un alma el estar sin hacer nada que el recibir tentaciones del demonio. Esto es importante para poder, lo que te voy diciendo, irlo meditando en el corazón. Irlo meditando, como hacía María. Lo guardaba todo en su corazón y lo meditaba. Cuando el alma está sin hacer nada, es como, lo podríamos definir como un lugar en donde hay agua estancada, ¿no? Agua quieta, agua estancada. ¿Qué pasa en esa agua estancada? Por lo general se multiplican todos los malos bichos y las infecciones mortales. Se pudre, en definitiva se pudre. Por eso es importante que el alma esté ocupada. Y si es en las cosas de Dios, mejor. Otra cosa, muchas veces la loca de la casa, nuestra cabecita, nos juega malas pasadas en murmuraciones internas, ¿no? en nosotros mismos, pensamientos de juicios, pensamientos pecaminosos, porque aquella persona pecó, porque aquella persona cayó, porque aquella persona está haciendo algo indebido, ¿no? Y es lo mismo que si fuéramos al vecino de al lado a contarle esto, ¿no? Se comporta de la misma manera, termina siendo como un chisme conmigo mismo, pero lo estoy haciendo, ¿no? Estoy como condenando, juzgando a este hermano que le está pasando mal. Lo importante es cuando nosotros sepamos que alguien cayó o está por caer en pecados escandalosos, de escándalo, pensar esto: si yo hubiera estado en ese lugar, si yo hubiese estado en esa situación, con todos los sentimientos y las debilidades que me dominan, ¿qué hubiese pasado? ¿Cómo hubiese salido de esa situación? Igual que este hermano, mejor o peor. Lo más probable es que igual o peor. Entonces, saber y repetir lo que decía San Agustín, que esto sí lo voy a leer porque no me lo acuerdo. Y dice: no hay pecado que otro ser humano haya cometido que yo no pueda cometer. Saber que si el otro hermano cayó en ese pecado, hoy, cuidado porque puedo caer yo también. No hay pecado que otro ser humano haya cometido que yo no pueda cometer. O sea, yo puedo hacer lo mismo que hizo este otro hermano. Por eso, en vez de ponerme a despreciar, a murmurar, a criticar, a condenar, a blasfemar a ese hermano por esas faltas, lo importante que es hacer el ejercicio de intercesión, de interceder por esta persona, que muchas veces puede ser hasta nuestro más próximo,
El prójimo es muchas veces el que está más cerca. Reconocerlo y rezar, interceder, pedir a Dios por su conversión, pedir a Dios para que le conceda la fuerza para no seguir cayendo. Y después tomar ese ejemplo de ese hermano para capitalizarlo para nosotros, ¿no? En la prudencia. Saber que el próximo puedo llegar a ser yo. El próximo puedo llegar a ser yo. Entonces, también en la prudencia, ¿no? Es decir, voy a rezar, voy a interceder por este hermano porque puede que el próximo sea yo. En la loca de la casa, en mi cabecita, muchas veces aparecen pensamientos de orgullo. Sí, de orgullo. Esto hablábamos ya programas pasados del amor propio, un gran enemigo del alma, que yo te decía es ese hermano mayor del orgullo. Bueno, muchas veces aparecen estos pensamientos de orgullo. Y tenemos que saber lo que dice, por ejemplo, Santiago 4, verso 6, ¿no? Dios resiste a los orgullosos. O sea, Dios no quiere nada con los orgullosos, en definitiva. Entonces, tener cuidado con los pensamientos de orgullo. ¿Y qué puedo hacer? Porque, a ver, Franco, me estás hablando de los pensamientos, me diste alguna herramienta, pero ¿qué hacer, por ejemplo, con esto de los pensamientos que me llegan y muchas veces supuestamente no puedo controlar? Mira, el Señor, yo lo recuerdo en la noche de la oración en el huerto de los olivos en Getsemaní. Él decía, oren para no caer en tentación. Oren para no caer en tentación. Porque el espíritu está pronto, decía él, pero la carne es débil. O sea, la carne es débil. Por eso hay que estar en permanente oración. Y en otro pasaje del Evangelio de San Marcos, Jesucristo dice, ciertos espíritus impuros, o sea, volvemos a tocar lo de la impureza del capítulo pasado, ciertos espíritus impuros solo se alejan con la oración. Creo que lo decía así. Ciertos espíritus impuros solo se alejan con la oración. Entonces, por más ejercicio que haya hecho, por más ejercitado que tenga el corazón, dispuesta el alma, saber esto, ¿no? Que hay ciertos espíritus impuros que solo se alejan con la oración. Por eso, cuando te llegue la tentación, es importantísimo elevar a Dios el corazón, como te lo decía el programa pasado. Elevar el corazón a Dios y hacer muchas y pequeñas súplicas para que venga en nuestra ayuda. O sea, un ejemplo. Vamos a suponer que hay un batallón combatiendo y el capitán de este batallón ve que hay demasiadas bajas, o sea, se le están muriendo todos a su alrededor, se los están matando, aniquilando. ¿Qué haría ese capitán? Si has visto alguna película de guerra, esto que te voy a decir lo habrás visto. O sea, ¿qué haría el capitán viendo que su batallón se está desintegrando? ¿Y qué hacen? Levanta el tubo, como decimos acá en mi país, o sea, y se comunica con sus superiores para pedir refuerzos. O sea, manden refuerzos, nos están aniquilando, manden refuerzos.
Entonces, nosotros al sentir el ataque del demonio, del mundo, de mis pensamientos, de la carne, o sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Quedarme de brazos cruzados así, sin pedir ayuda? No, todo lo contrario. O sea, hay que acudir al Señor de los ejércitos. Recuerden todo el antiguo pacto. Dios, el Señor de los ejércitos. Acudir a Él. Hay que decirle como el Salmo 34, por ejemplo, mira, Señor, que me atacan y no tengo a dónde huir. Pelea tú, Señor, contra los que me hacen la guerra y dile a mi alma, yo soy tu victoria. O sea, esto es Salmo 34. Qué importante sería retenerlo para esos momentos, ¿no? Mira, Señor, que me atacan. Mira, Señor, que me atacan. Y no tengo a dónde huir. Pelea tú, Señor, contra los que me hacen la guerra. Y dile a mi alma, yo soy tu victoria. En esto de los pensamientos, de la loquita de la casa, mi cabecita, que muchas veces opina en contra de mi corazón, es importante también hacer el ejercicio de poder reconocer de dónde me viene la tentación. O sea, ¿me viene desde afuera, desde el exterior, o me viene desde mi interior? Reconocer esto, esos pensamientos. Si viene de afuera, o sea, del exterior, es totalmente necesario poner un freno a los sentidos. Escucha esto, si me viene de afuera, si me viene del exterior la tentación, es necesario poner un freno a los sentidos para poder dominarlos. Hay un dicho muy popular, al menos en mi país, que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Es un refrán, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero lo opuesto, ojos que sí ven, corazón que sí siente. Y que probablemente también consiente, o sea, también cae, también dice sí. Por eso hay que hacer el pacto que hizo el santo Job. No sé si lo recordás. Job hizo un pacto con sus ojos. Él dice así, lo puedes encontrar en el capítulo 31, verso 1 del libro de Job. Él dice, nos pusimos de acuerdo en no mirar cuerpos atractivos. Fíjate vos que ayuno, ¿no? Que ayuno concreto, sencillo. O sea, me puse de acuerdo con mis ojos que no voy a mirar ningún cuerpo atractivo. Esto es palabra de Dios. Ahora, ¿qué hago si el ataque me viene desde dentro? Por nuestros malos deseos o por pensamientos impuros o por malas costumbres adquiridas, malos hábitos. Ahí es necesario hacer algunas pequeñas mortificaciones de vez en cuando. Hemos hablado muy poquito en otros programas sobre el ayuno. Las mortificaciones, el ayuno, el poder privarme de algo para empezar a adquirir el autocontrol, el autodominio de mis pasiones. Cuando yo me privo voluntariamente de alguna comida, de alguna bebida, de algún hábito, voy ejercitando los músculos del alma, del espíritu. Entonces el espíritu se va haciendo fuerte, ese espíritu que está ahí, que no ejercita, que ve solo al cuerpo ejercitar en muchos casos, en muchas personas, cuando empieza a ejercitarse con las mortificaciones, con los ayunos, empieza a adquirir dominio, control. Entonces, si este ataque me viene desde dentro, por lo que sea, por todo lo que ya te dije,
Dejar de comer algo, dejar de beber alguna vez cuando sentimos deseo de tomar algo rico. La mortificación fortalece la voluntad. La mortificación, el ayuno, la mortificación fortalece la voluntad. Y otras cosas que a mí en lo personal me han ayudado muchísimo. Con esto no quiero decir que esté exento de caer, no, todo lo contrario. Estoy en la misma que ustedes. Pero lo traigo como ejemplo porque a mí me ha ayudado muchísimo llenar la cabecita, llenar la mente de pensamientos buenos, valiéndonos de la lectura, por ejemplo. A mí me gusta mucho leer y estar buscando siempre cosas, inclusive para traerles a ustedes. Entonces, el mantener la cabecita ocupada por ejemplo, en libros de santos, en lecturas piadosas, no sé, la Sagrada Escritura, leer la Biblia. En todo esto es importante que sepas, en el cerebro no pueden existir dos ideas al mismo tiempo. Por eso, si yo me compenetro en una lectura piadosa, ya automáticamente mi cabecita escapa, mi alma escapa de cualquier pensamiento, tentación interior que pueda llegar. Y lógicamente que exterior también, porque voy a estar leyendo. Entonces, eso es importante. Ahora, si yo en vez de usar el tiempo para valerme de esa lectura piadosa, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Estas ideas, estos pensamientos, van a encontrar el cerebro vacío, desocupado, vacío. Y van a aprovechar esa ocasión para hacer nido ahí. ¿Y qué van a producir? Espantosos males para el alma y también para la personalidad. Van a venir esas tentaciones, esos pensamientos, la loca de la casa, como decimos, se va a poner a trabajar y va a trabajar en contra. Entonces, valernos de la oración, valernos de la lectura, la Sagrada Escritura, libros piadosos, historias de los santos, libros de santos. Eso es importante. Ahora, he visto y me parece también importante remarcarlo, hay ciertas personas, no directores espirituales, pero sí en el plano profesional actual, ciertas personas que recomiendan a aquellos que tienen, por ejemplo, que han pasado por momentos difíciles, de mucho pecado y demás, recomiendan que para alejarse, por ejemplo, de una tentación, por ejemplo, la tentación de la impureza, hablábamos el programa pasado de la impureza, por eso voy a tomarlo de la impureza, hay muchos que dicen que conviene dedicarse a pensar en eso, en lo malo y lo feo que es ese pecado, porque pensando en eso, en lo malo y feo que es ese pecado, poniendo el pecado ahí, es como que vamos a rechazarlo. No, error. Ojo. Eso es una gran equivocación. Puede hacer muchísimo, muchísimo daño. Porque voy a estar fijando en mi mente lo que es impuro. ¿Y qué va a pasar? Y va a aumentar y va a excitar más las tentaciones y la inclinación pecaminosa que suelo tener en esa pasión desordenada, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Va a poner mi voluntad en peligro.
¿En peligro de qué? De deleitarse, de perderse en esos recuerdos y de terminar consintiendo, diciendo sí, está bien, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo contrario, erradicar esos recuerdos, porque esos recuerdos de pecado, esos recuerdos de situaciones pecaminosas, en definitiva, ¿son obra de quién? De Satanás. ¿Quién es el autor de todo lo malo que yo hice? En definitiva. ¿Quién está detrás del pecado? Satanás. Por eso, recordar que Satanás se disfraza de ángel de luz y muchas veces va a querer meter esto, ¿no? Pensar en esto que es malo para erradicarlo. No. Es muy perjudicial. ¿Qué conviene hacer en estos casos? Lo opuesto, la cruz de Cristo. Mirar la cruz de Cristo, pensar en la pasión, pensar en... Yo siempre digo algo que a mí me hace mucho bien y que es tan atroz lo que pasó. O sea, un domingo de Ramos, vamos a suponer que hoy es domingo de Ramos, todo el pueblo aplaudiendo, todo el pueblo diciendo bendito, bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito, aplaudiendo. Y 4 o 5 días después, ese mismo pueblo crucificándolo. Entonces, pensar en todo ese proceso, pensar en todo lo que él tuvo que pasar, pensar en todo lo que él tuvo que soportar, también es muy provechoso. Eso sí es provechoso, ¿no? Todo lo que él tuvo que hacer, todo lo que él tuvo que dar por mí. Estoy hablando de Jesucristo. Todo lo que él tuvo que... Hasta dónde llegó, hasta el extremo de dar su vida en la cruz, en una muerte de cruz, y darlo todo, hasta la última gota de sangre. Va a decir San Juan que de su costado brotó sangre y agua, o sea, agua y sangre, ya hasta la última gota de sangre. Eso sí es provechoso, pensar en la pasión de Jesús. Y no nos dediquemos a recordar las impurezas. No, ni siquiera para lamentarlas, ni siquiera para rechazarlas. No nos dediquemos a recordar las impurezas. Consideremos que eso es obra del demonio. Tratemos de no pensar nunca más en eso. Ya está, pasó. Y si llegan, y si vienen esos pensamientos, si vienen esos recuerdos, ¿qué hacer? Vuelta de página, como digo siempre, huir, invocar a María, invocar a los santos, invocar la presencia del Espíritu Santo, rezar un rosario, la oración, tomar el crucifijo y mirar a Jesús y decir, Jesús, cualquier oración mínima nos hace escapar de esa situación. Bueno, una pequeña pincelada de muchísimo más que podríamos hablar, porque de la loca de la casa, de los pensamientos, de las malas pasadas que nos juega, habría para hablar horas, pero una pequeña pincelada como para poder meternos en esto, ¿no? de los pensamientos pecaminosos. Espero que te haya servido. Nos vemos en un próximo capítulo de perfección y santidad, en esto que te tiene que salir del corazón. Quiero ser santo.